Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. La Torre de Babel realmente existió. Y es una afirmación, no es una pregunta. El Antiguo Testamento está repleto de historias. Muchas de ellas parecen fantásticas. Diluvios que arrasan el mundo, plagas devastadoras, mares que abren sus aguas y, por supuesto, la mítica Torre de Babel. ¿Quién no ha oído hablar de la Torre de Babel? Siempre se ha pensado que era un mito. La arqueología oficial nunca contempló los textos bíblicos como textos históricos, en este caso. Pero lo cierto es que en la antigua Irak se encontró una estela en la que aparecen evidencias convincentes de que la Torre de Babel realmente existió. Claro, esto nos hace pensar que los textos bíblicos que hablan de ello también forman parte de una antigua realidad que fue convirtiéndose con el paso de los tiempos en leyenda. Esta que veis, que os estoy mostrando, se llama la estela de Nabucodonosor II. En ella aparece el rey Nabucodonosor II frente a un enorme zigurat. Un enorme zigurat en el cual incluso en la parte superior se puede observar su planta. Se puede observar el plano de él mismo, de esa gran estructura. Pues resulta que recientemente el profesor de la Universidad de Londres, Andrew George, ha encontrado pruebas concluyentes de que los textos anexos a esta tablilla corresponden a los textos bíblicos donde se habla de la Torre de Babel. ¿Queréis saber lo que ha traducido el señor Andrew George? El texto o los fragmentos de texto que hay en la parte inferior, esos que estáis viendo, dicen lo siguiente: del mar superior, refiriéndose al Mediterráneo, hasta el mar menor, el Golfo Pérsico, de tierras lejanas y grandes pueblos que moran, se movilizaron para construir este zigurat de Babilonia. Vamos a recordar lo que dice la Biblia. La Biblia dice lo siguiente: entonces se hablaba solo un idioma en toda la tierra. Al emigrar a Oriente, la gente encontró una llanura en la región del Sinaí, y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así cuando usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y a la torre que los hombres estaban construyendo, y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y con todo lo que se propongan lo podrán lograr con esta unidad. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esa manera el Señor los dispersó de allí por toda la tierra, y por tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque allí fue donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Eso es lo que dicen los textos bíblicos, que en cierto modo concuerdan con lo que dice la estela. Pero ahora fijaos qué curioso. Hay una cosa aquí curiosa, y es que la referencia a la Torre de Babel, que figura en el Génesis, ¿sabéis dónde está? En Génesis 11:1-9. Génesis capítulo 11, versículo del 1 al 9. 9:11. Una torre que es destruida o que es abandonada o que es dejada por unos dioses, ¿no recuerda un poquito a otras torres que hacen referencia al 9:11? Parece ser que alguien juega con el destino.
O quizás alguien provoca estas cosas con aviestas intenciones. Vamos a continuar. Por la descripción que aparece en la estela, el aspecto de la Torre de Babel debería ser como esta que os vamos a mostrar aquí. Hemos hecho una pequeña reconstrucción y la torre debería parecerse a esta. La ciudad de Babilonia había sido fundada alrededor del año 2300 a.C., aproximadamente a unos 130 kilómetros o unas 80 millas al sur de la actual Bagdad, la ciudad de Bagdad. Los hititas saquearon Babilonia en el año 1595, pero Nabucodonosor comenzó la reconstrucción de la ciudad en el año 612. Y es donde levantó esa torre, la parte más antigua de dicha ciudad. ¿Os acordáis del nombre de Nabucodonosor? Nabucodonosor era la nave o el vehículo con el cual Morfeo se desplazaba dentro de la Matrix. Es curioso. Suponemos que no es casual que los hermanos Wachowski eligiesen ese nombre a aquella nave. Vamos a centrarnos en esto. Es muy interesante los datos que sacamos aquí. Como vemos, la Biblia, al igual que otros ancestrales textos sagrados, y muchos de ellos no sagrados, como la Ilíada, en la cual se hablaba de la existencia de ciudades míticas como Troya, y por supuesto la Biblia cuando habla de Babilonia y su gran torre, la Torre de Babel. Claro, esto nos hace cuestionarnos o hacernos muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué podemos decir de los textos como el Rig Veda cuando habla de los vimanas, esos vehículos voladores fantásticos con los que volaban los dioses a gran velocidad y entre ellos emprendían grandes batallas? O incluso el diluvio universal. El diluvio universal quizás nos permite encontrar la huella geológica en el planeta por la cual aparezca la mítica Arca de Noé. Dicen que está en el monte Ararat. Parece ser que es complicado acceder al monte Ararat porque es una zona en la que existe un perpetuo casi conflicto. Quizás la mitología y muchos textos religiosos contengan la clave de nuestro origen. Y digo quizás, aunque me atrevería a decir que casi con seguridad. Solo sabiendo nuestros orígenes podemos entender cuál es nuestro destino. Tal vez, entendiendo muchos textos de manera adecuada, seamos capaces de ver hasta dónde podemos llegar o cuál es el fin de nuestra propia existencia. No quiero acabar aquí sin agradecer a todas aquellas personas que estáis ayudando a las traducciones de Mundo Desconocido en el canal de YouTube. Muchos de vosotros estáis haciendo un gran trabajo traduciendo esos textos y traduciendo ese tipo de todos los vídeos a otro tipo de idiomas para que la gente pueda tener acceso a ello, o aquellos que están impedidos y no pueden oír puedan leer los textos. Agradeceros desde aquí todo ese esfuerzo y solamente puedo deciros eso: tenéis toda mi gratitud. Gracias. Bien, vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.